En este video vamos a ver vectores, tanto en el plano o R2 como en el espacio o R3. Vamos a comenzar con vectores en el plano. Ejercicio número 1. Dado los siguientes vectores, calcular módulo y ángulo respecto al semieje positivo de las abscisas, X. Expresar cada vector en su forma cartesiana y graficar los vectores en un mismo sistema de ejes coordenados. Se dan dos apartados del ejercicio número 1. En el primero tenemos al vector B sub 1 de coordenadas 2, 5. Y en el segundo, el apartado de B, el vector B sub 2 con coordenadas menos 3, 4. Comenzamos con el apartado A. Vamos a graficar este primer vector. Para graficarlo, confeccionamos dos ejes perpendiculares entre sí. El eje horizontal, denominado eje de las abscisas, representa el eje de las variables X. Y el segundo eje, perpendicular a este, vertical, es el eje de las ordenadas o variables Y. Para graficar el vector de coordenadas 2, 5, tenemos 2 en X y 5 en Y. Trazamos el vector. Como todo vector, siendo un vector un segmento de recta dirigido, es por eso que se lo grafica como una flecha. Posee un origen, en este caso el origen de coordenadas, y como extremo el valor de sus componentes, 2, 5. Comenzamos calculando el módulo del vector. El módulo del vector es la longitud que éste posee. Para calcular el módulo utilizamos Pitágoras, ya que vamos a sumar el cuadrado de cada una de sus componentes y luego aplicarle raíz cuadrada. Calculando el módulo del vector, este es igual a raíz cuadrada de 29 o, valores decimales, 5,38. Es importante, si tomamos el módulo para realizar luego otro tipo de cálculos, utilizar siempre el número más exacto, en este caso raíz cuadrada de 29. Para citar alguna respuesta o alguna longitud, utilizamos su valor en decimal, 5,38. Calculamos el ángulo. En este caso, el ejercicio pide calcular el ángulo respecto al semieje positivo de las abscisas. Semieje positivo es el semieje que es de las variables X, que se encuentra desde el origen hacia la derecha del eje X. Cabe destacar que este ángulo, al tomarse del semieje positivo, posee sentido antihorario y lo denominamos como alfa. Para calcular el ángulo, podemos hacer como equivalencia que este vector posee sus dos componentes y si lo trazamos como un triángulo rectángulo, la tangente de este ángulo es igual a la relación entre su cateto opuesto, que es la componente Y del vector, dividido su cateto adyacente, que es la componente en X del vector. Por ende, la tangente del ángulo alfa, el ángulo que nosotros estamos buscando, es igual a la relación entre la componente Y y la componente X del vector. Calculando, el valor del ángulo alfa es 68 grados, 11 minutos, 55 segundos. El apartado B, en uso el vector B sub 2 de componentes menos 3, 4. Vamos a graficarlo. Tenemos menos 3 sobre el eje de las abscisas, el eje horizontal, el eje de las variables X, y 4 sobre el eje de las ordenadas. El vector posee como origen el origen de coordenadas y como extremo las coordenadas menos 3, 4. Calculamos el módulo, utilizamos Pitágoras para ello, y el valor de su módulo o de su longitud es igual a 5. Para calcular el ángulo respecto al semieje positivo de las abscisas, utilizamos nuevamente la expresión de tangente. Cabe destacar que se utiliza tangente por tener como dato las dos componentes del vector. Es indistinto calcular el ángulo con cualquier otra relación trigonométrica. Lo importante siempre es obtener el ángulo que cita el enunciado. Al calcular el valor del ángulo,
vemos que nos da como resultado un valor negativo a partir de la expresión de la tangente. ¿Y qué significa negativo? Significa que el sentido del ángulo obtenido es el sentido horario y se toma como referencia desde el semieje negativo de las abscisas. Para obtener el valor del ángulo que estamos buscando, sumamos a este ángulo obtenido 180 grados, obteniendo como resultado el ángulo del vector desde el semieje positivo de las abscisas, 126 grados, 52 minutos, 12 segundos. Ejercicio número 2. Resolver los siguientes enunciados, apartados B, F y H, aplicando las operaciones vistas. Suma entre vectores, producto de vector por un escalar y producto punto entre vectores. Se dan 4 vectores como datos, el vector U de componentes menos 3, 1, el vector B de componentes 2, menos 2, el vector W de componentes menos 4, menos 2 y el vector T de componentes 0, 2. Se debe graficar el vector resultante obtenido en la operación. El primer apartado de resolver es menos 2 veces el vector U más 3 veces el vector W. Analíticamente tenemos que el vector U está multiplicado por el escalar menos 2 y luego le sumamos el vector W premultiplicado por el escalar 3. Vamos, de manera simultánea, a ir graficando el vector U y el vector W y vamos a ver qué sucede gráficamente al multiplicar por menos 2 al vector U, al multiplicar por 3 al vector W y al sumar el resultado de estas dos operaciones. Reemplazamos a los vectores U y W por sus iguales y multiplicamos a cada uno de estos por los escalares menos 2 y 3 respectivamente. Al multiplicar a U por el escalar menos 2, simplemente se hace una operación distributiva. Menos 2 por menos 3 es igual a 6, menos 2 por 1 igual a menos 2. Multiplicar el vector U por el escalar menos 2 implica dos cambios de manera gráfica. Por el signo negativo, por ser menos 2, un valor menor a 0, el vector va a rotar 180 grados. Y por ser este escalar 2, su módulo va a aumentar 2 veces. Al verlo gráficamente, el vector U multiplicado por menos 2 aumenta su longitud 2 veces y rota 180 grados de su posición original. Con W, al multiplicarlo por el escalar 3, se expande 3 veces, siendo sus nuevas componentes menos 12 y menos 6. Cuando sumamos dos vectores, se obtiene como resultado, en este caso, la suma de sus componentes homólogas, 6 menos 12 menos 6, menos 2 menos 6 menos 8. El vector lo graficamos con componentes menos 6 y menos 8. Por regla de paralelogramo, si nosotros trasladamos el vector menos 2u, su origen, al extremo del vector 3w, tenemos que la suma vectorial de estos dos, por regla de paralelogramo, es el vector resultante. Lo mismo si al vector 3w lo ubicamos a su origen en el extremo de menos 2u, por regla de paralelogramo, tenemos también el extremo del vector suma de estos dos. Se detalla en forma gráfica con el objetivo de ver qué sucede al multiplicar un vector por un escalar mayor a 0 o menor a 0. El enunciado 2f nos pide dividir el vector b por su módulo. Graficamos en un sistema de ejes coordenados al vector b de componentes 2 menos 2 y analíticamente vamos a calcular el vector obtenido dividiendo a b por su módulo. Dividir un vector por su módulo significa obtener un vector unitario. ¿Qué significa ser un vector unitario? Un vector unitario es un vector donde su módulo es igual a 1. Entonces, reemplazamos a b por su igual, el vector de componentes 2 menos 2, y calculamos el módulo. El vector obtenido, luego de operar y racionalizar, es de componentes raíz cuadrada de 2 sobre 2 y menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Posee la misma dirección y el mismo sentido
con la única diferencia que su módulo pasa a ser 1. El último apartado es el enunciado 2H, en el cual hemos involucrado los 4 vectores en estas operaciones. Cabe destacar que se añade una nueva operación, el producto punto entre dos vectores. Reemplazando a cada vector por su igual, el producto punto es sumar el producto de las componentes homólogas. Como resultado de este producto punto tenemos 2 por menos 4 menos 8 más menos 2 por menos 2 más 4. El producto punto entre dos vectores da como resultado un escalar. Continuamos operando y el resultado obtenido en esta operación es el vector de componentes 6 menos 10. La gráfica queda a ejercicio del estudiante. Ejercicio número 3. Los puntos P y Q constituyen el origen y el extremo, respectivamente, de un vector U. Hallar sus componentes y la distancia entre cada punto. Calcular el ángulo, graficar. Vamos a obtener vectores a partir de puntos, siendo uno el origen, en este caso el punto P, y siendo otro el extremo, en este caso el punto Q. Graficamos ambos puntos, el punto P de coordenadas menos 1, 2 y el punto Q de coordenadas menos 2, menos 2. El vector, gráficamente, posee como origen P y como extremo Q. Para hallar el valor de sus componentes, hacemos la diferencia entre el extremo con el origen, siendo las coordenadas del vector U igual a Q menos P. Reemplazando y calculando, las componentes del vector U son menos 1, menos 4. Graficándolo con origen en el origen de coordenadas, el vector U es el que vemos en la gráfica. Para calcular la distancia que existe entre dos puntos, en este caso entre punto P y el punto Q, podemos generar un vector a partir de ellos y calcular el módulo de este vector. Para ello, con Pitágoras, calculamos el módulo, que en este caso es igual a raíz cuadrada de 17 o 4,12 unidades de longitud aproximadamente. Para calcular el ángulo, veníamos utilizando la expresión de tangente. Entonces, el valor del ángulo hallado a partir de esta expresión trigonométrica es 75 grados. Este ángulo es respecto al semieje negativo de las abscisas y para obtener el ángulo respecto al semieje positivo debemos sumarle 180 grados. El ángulo entonces de este vector respecto al semieje positivo de las abscisas es igual a 255 grados 57 minutos. Ejercicio número 5. Dado los vectores U, V y W, calcular los ángulos entre los siguientes pares de vectores. Apartado A, U y V. Graficamos los dos vectores primero, conformamos un sistema de ejes coordenados. Graficamos el vector U de coordenadas menos 3, 1 y el vector P de coordenadas 2, menos 2. El ángulo entre ellos lo denominamos beta y como podemos ver gráficamente está comprendido entre 0 y 180 grados. La expresión para calcular vectorialmente este ángulo beta viene dada por la expresión de coseno, el ángulo, el cual vincula el producto punto entre vectores y el coseno es igual al producto punto dividido el producto de los módulos de los vectores. Reemplazando entonces por las coordenadas de U, de V y el cálculo de cada uno de sus módulos, tenemos la siguiente expresión. Resolviendo el producto punto y resolviendo los módulos, tenemos que el coseno de beta es igual a menos 8 sobre raíz de 80. Despejando el coseno como arco coseno, obtenemos el valor del ángulo beta. Ejercicio número 7. Dado los vectores U y V, hallar el o los valores de alfa, la componente X del vector V, para que apartado A los vectores sean ortogonales o perpendiculares y apartado B los vectores sean paralelos.
El objetivo entonces de este ejercicio, tal como lo enuncia, es encontrar el valor de la componente x, siendo una variable, alfa, del vector b para que el vector u y el vector b sean entre sí perpendiculares o entre sí paralelos. Dos vectores son ortogonales o perpendiculares cuando, por ejemplo, gráficamente, el vector u y el vector b forman entre sí un ángulo de 90 grados. Como conocemos la expresión de coseno, obtención del ángulo entre dos vectores en su forma vectorial, cuando beta vale 90 grados, el coseno es igual a 0. Por ende, dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto entre ellos es igual a 0. Reemplazando a u y a b por sus iguales y resolviendo, encontramos que despejando el valor de alfa es igual a 2/3. Significa que cuando la componente x del vector b es igual a 2/3, los vectores u y b son entre sí perpendiculares. Vamos a corroborarlo graficando ambos. Graficamos el vector u de componente menos 3, 2, y el vector b sub a, para diferenciarlo del vector b sub b del siguiente apartado. Como podemos ver en la gráfica, estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Dos vectores son paralelos cuando, por ejemplo, tenemos el vector u y el vector b, uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Son entre sí proporcionales. Se encuentran sobre la misma recta de acción y pueden tener un ángulo de 0 grados entre sí o de 180. Para que dos vectores sean paralelos, la relación entre sus componentes homólogas es igual. Significa que la componente x del vector u dividido la componente x del vector b es igual a la relación entre las componentes y del vector u con el vector b. Reemplazando en esta expresión por las componentes y despejando el valor de alfa, cuando alfa es igual a menos 3 medios, los vectores son paralelos entre sí. Graficamos el vector b sub b de componentes menos 3 medios, 1, y vemos que el vector b sub b y u entre sí son paralelos. Estas dos condiciones de ortogonalidad y de paralelismo se cumplen para vectores en el espacio OR3. Ejercicio número 16. Dado los vectores u, b y w, calcular, apartado A, el producto vectorial entre u y w. Como podemos ver, cada uno de estos tres vectores posee una componente más, 3 en total. Esta tercera componente representa la variable z. Estamos trabajando entonces en el espacio. ¿Cómo graficamos en el espacio? Bueno, trazamos un sistema de ejes coordenados, como el que vemos en pantalla, en donde el eje vertical es el eje de las variables z, el eje horizontal es el eje de las variables y el eje oblicuo es el eje de las variables x. Nos ubicamos en el origen de coordenadas. Vamos a graficar el vector u. Como la componente en x del vector u es menos 2, en este sentido es para valores positivos. En sentido contrario, es para valores negativos. Entonces, nos volvemos 2 unidades en sentido negativo. Luego continuamos con el valor de la variable y, que es 1. Todas las variables y se mueven en forma horizontal. Hacia la derecha son valores positivos, hacia la izquierda valores negativos. Nos ubicamos en x igual a menos 2 y nos movemos un lugar hacia la derecha. Y luego, siendo el último valor de las tres componentes 3, correspondiente a la variable z, subimos 3 unidades.
Cada uno de los incrementos que estuvimos dando lo da la escala del eje. Entonces, en forma oblicua tenemos a las variables x, en forma horizontal a la variable y en forma vertical a la variable z, en cualquier punto del espacio en el que nosotros nos ubiquemos. Trazamos entonces el vector siendo el origen del mismo el origen de coordenadas y el extremo el punto a donde nosotros llegamos. Para el vector W hacemos lo mismo, nos movemos menos 2 lugares en W, ubicándonos a donde estábamos antes también en U. Avanzamos 3 lugares hacia la derecha y ascendemos 2 lugares. Tenemos entonces el extremo del vector W. El producto vectorial entre U y W se resuelve formando un pseudo determinante en donde la primera fila son los versores I, J y K de R3, siendo I el versor correspondiente al eje de las X, J el versor correspondiente al eje de las Y y el versor K correspondiente al eje de las variables Z. En la segunda fila están las componentes del vector U y en la tercera y última las componentes del vector W. Podemos utilizar cualquier método ya que el objetivo es resolver este determinante y vamos a obtener como resultado un vector que geométricamente es perpendicular al vector U y al vector W. Resolvemos entonces este pseudo determinante. En este caso se tomó el método de Laplace y se seleccionó la fila 1 para el desarrollo del mismo. Resolviendo, tenemos que el producto vectorial es igual a menos 7i menos 2j menos 4k. O menos 7 menos 2 menos 4. Este vector lo vamos a graficar. Tenemos menos 7 unidades sobre el eje X. Luego nos movemos hacia la izquierda 2 unidades en forma paralela al eje de la Y. Y descendemos desde este punto 4 unidades. Trazamos entonces el vector resultante y este vector es perpendicular tanto a U como a W. El sentido del mismo viene dado por la regla de la mano derecha y en el caso de que tengamos que calcular W por U, el valor de cada una de sus componentes se va a ver afectado por menos 1, ya que el sentido del vector sería el contrario al que nosotros calculamos. Ejercicio número 18. Calcular el área del paralelogramo formado por los siguientes pares de vectores. Graficar los vectores en un sistema de ejes coordenados por apartado, destacando el paralelogramo formado. En apartado A se dan los vectores U y B y el objetivo es calcular el área que estos dos vectores forman. Graficamos el vector U de componentes menos 1, 2, 3. Nos movemos menos 1 sobre el eje de las X, 2 hacia la derecha en forma paralela al eje de las Y y subimos 3 unidades. Tenemos así el extremo del vector U. Graficamos el vector B, menos 2 unidades sobre el eje de las X, 1 unidad en forma paralela al eje de las Y y bajamos 1 unidad sobre el eje de las variables Z. Trazamos entonces el vector D. El paralelogramo está formado, si nos basamos en el teorema del paralelogramo, el vector B, su origen, lo ubicamos en el extremo del vector U y el origen del vector U lo ubicamos en el extremo del vector W. Formamos de esta manera un paralelogramo y el objetivo es calcular el valor del área encerrada en el mismo. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, el módulo del producto vectorial entre estos dos vectores, U y B, es igual al valor del área encerrada. Para ello, calculamos primero el producto vectorial. En la primera fila
ubicamos los versores, en la segunda las componentes del vector u y en la tercera fila las componentes del vector v. Resolvemos el pseudodeterminante y obtenemos que el producto vectorial entre ambos es el vector menos 5, menos 7 y 3. Para calcular el valor del área, calculamos el módulo de este vector, dando como resultado un valor raíz cuadrada de 83. Resolviéndolo es aproximadamente 9,1, es un número irracional, por ende 9,1 unidades de área es el área encerrada por estos dos vectores en el paralelogramo dado en la gráfica. Ejercicio 21. Calcular el volumen del paralelepípedo encerrado por los siguientes vectores. Graficar los vectores en un sistema de ejes coordenados por apartado, destacando el paralelepípedo formado. Un paralelepípedo es una figura geométrica, un poliedro de 6 caras, donde cada cara es un paralelogramo. Este paralelepípedo es generado a partir de 3 vectores, que el apartado A los define como el vector U, vector B y vector W. Dibujamos un sistema de ejes coordenados para graficar en el espacio, en este caso formado por las variables o los semiejes X y Z. Vamos a graficar el vector U de componentes 1, 0, 0, le sigue el vector B de componentes 0, 1, 1, y por último el vector W de componentes 0, 0, 5. Si a cada uno de estos vectores los trasladamos a sus orígenes, a los extremos de los restantes, formamos un paralelepípedo. Lo que vamos a hacer es calcular el volumen que encierra este paralelepípedo. El volumen viene dado por el valor absoluto de la última operación entre vectores, que se denomina producto mixto. El producto mixto no es más que multiplicar un producto cruz con un producto punto por un escalar. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos este producto mixto? Bueno, planteamos una matriz en donde las filas son cada uno de los vectores vinculados en la operación de producto mixto. La primera fila es el vector U, la segunda fila es el vector B y la tercera y última fila el vector W. ¿Sí? Al resolver este determinante nos va a dar un escalar. El escalar puede ser igual a 0 o distinto de 0 desde el punto de vista del análisis de volumen. Si el determinante, o mejor dicho, el producto mixto es igual a 0, significa que estos tres vectores no nos están generando un paralelepípedo. Son vectores coplanares, se encuentran sobre el mismo plano. En cambio, si este determinante o el producto mixto entre los tres vectores, mejor dicho, es distinto de 0, el valor absoluto, como se ve acá, es igual al volumen encerrado en el paralelepípedo formado por los tres vectores. Resolviendo entonces este determinante mediante cualquier método, en este caso usamos la regla de Laplace, el volumen encerrado por los tres es igual a 5 unidades de volumen. Cabe destacar, tal como repetimos anteriormente, que cuando el producto mixto entre tres vectores es nulo, los mismos son coplanarios, pertenecen al mismo plano.